Sí, hola, buenos días y muchas gracias. Gracias también por su asistencia. Nosotros, en primer lugar, nos corresponde un poco de forma somera y muy básica la presentación de cuáles son las líneas generales de esta reforma y hilvanándolo también con la responsabilidad civil que ya estaba en vigor anteriormente, ¿no? Aunque en la presentación se nos ha dicho que hay que ser alarmista, pues ciertamente ponemos ahí esta figura para indicar pues, que efectivamente la responsabilidad hacia los administradores ha ido increciendo, ¿no? Cada vez es mayor la exigencia y los supuestos en que se puede producir esta responsabilidad, ¿no? Que tiene de diversas clases, ¿no? La penal es la que nos interesa en primer lugar, la que primero vamos a analizar, la administrativa, la de índole laboral y de seguridad social, materia fiscal tributaria y por último la civil. Bien, respecto de la penal, que es la que ha cambiado con esta reforma, esta ley orgánica 5/2010 que entró en vigor el 23 de diciembre del 2010, la situación anterior a esta ley muy básicamente era la siguiente. Existía un principio tradicional clásico en el derecho, porque incluso pues, ahí podemos apreciar lo que la frase está en latín, ¿no? Societas delinquere non potes, ¿no? Es decir, evidentemente que la sociedad no puede delinquir. Se decía pues, que era un sujeto carente de voluntad, carente de acción, porque por sí misma no puede tomar decisiones ni cometer delitos, sino a través de personas físicas que son sus representantes legales o sus órganos, como pueda ser su junta. Por tanto, ese era el principio general, tradicional de todo el derecho, ¿no? Sin embargo, ya desde hace tiempo se imputaba, anteriormente al año 95, ya existía en el artículo 14 del Código Penal la imputación del delito al legal representante de la empresa. Y actualmente, o antes de la reforma del 2003, del 2010, aunque este artículo se ha mantenido, en el artículo 31 del Código Penal se mantiene todavía esa responsabilidad penal del administrador en aquellos casos en que el delito pues, se haya cometido en el seno de la persona jurídica. No obstante, en esa situación a la persona jurídica, a la empresa, sociedad anónima, limitada, lo que fuera, no se le condenaba. El delito se le imputaba y se condenaba al administrador, no a la sociedad. Ese es el cambio verdadero. Entonces, sí que se imponían una serie de consecuencias accesorias a la sociedad, que están reguladas en el artículo 129 del Código Penal. Y se podía llegar a la disolución de la sociedad, a suspender sus actividades, a clausurar sus establecimientos, a inhabilitarla para poder continuar explotando una actividad económica e incluso pues, a llegar a la intervención, ¿no? Por tanto, estas consecuencias que se mantienen hoy en día era la única sanción penal que se podía imponer a una sociedad y no se le llamaba pena, como en el caso de las personas físicas que cometieran delitos. Vale, esto ha cambiado radicalmente ahora y con arreglo a esta ley se introduce directamente ya la responsabilidad de las personas jurídicas en un nuevo artículo, que es el artículo 31 bis del Código Penal. De dos maneras diferentes. Se supone que la sociedad puede cometer el delito de una de estas dos formas. En aquellos casos en que en su propio nombre o por su propia cuenta y en su provecho, en su beneficio, quienes tengan poderes de representación de la misma, es decir, los administradores y los directivos, cometan el delito. Es un supuesto pues, de imputación directa. Es la sociedad la que a través de sus representantes legales ha cometido el delito. Y el siguiente caso, que va a ser un poco quizá el más delicado en la práctica de aplicar, es cuando el delito lo comete un empleado de la sociedad, porque la sociedad, a través de sus representantes legales, no ha ejercido el debido control sobre ese empleado. Pero es un delito una forma de cometer el delito que debe reunir el requisito anterior, es decir, que esto se debe cometer en provecho de la sociedad. No se trata de que un empleado comete el delito, el que sea, pues no sé, hay uno que es el informático, ¿no? O el de pornografía infantil o este tipo de cosas, con ocasión de estar trabajando, pero esto no se hace evidentemente en provecho ni por cuenta de la sociedad. Yo creo que aquí la ley está pensando más bien, como decía el presidente, en los delitos económicos, en las situaciones en que el caso
quizá más sonado fue aquel del empleado de BNP Paribas, ¿no? La empresa esta, el banco francés que estaba desviando fondos de los clientes y captando fondos de la clientela para enriquecer a la empresa, no solo a él, ¿no? Es decir, que se tiene que cometer en provecho, en beneficio de la sociedad. Pero aquí el problema será el establecer los mecanismos, los protocolos de control de los empleados, y cuando no se apliquen es cuando se podrá imputar el delito a la sociedad, a la persona jurídica. Vale, no todos los delitos que hay en el Código Penal se pueden cometer por una sociedad. De momento no ha llegado a tanto y la sociedad no va a asesinar a nadie todavía, pero va a cometer un catálogo de delitos bastante extenso, ¿no? Entre algunos de ellos, pues los más interesantes o de alguna forma los que más pienso que pueden ajustarse al perfil de la persona jurídica serán uno nuevo, que es el de corrupción entre particulares, que es el 286 bis del Código Penal, que es una suerte de cohecho, pero en el ámbito privado, no en el ámbito público, de la administración pública. La estafa de inversores, el 282 bis, cuando se captan fondos de los inversores teóricamente para aplicarlos a la actividad económica propia de la empresa y luego realmente no es así. Aquí pues parece que a lo mejor se está pensando en Ruiz Mateos, pues es bastante probable que sea un caso parecido. El de la corrupción en transacciones comerciales, prácticamente como el de corrupción entre particulares. El de delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial. Las insolvencias punibles, el alzamiento de bienes, sí que va a poderlo cometer la sociedad de una forma muy clara si tiene la tentación de eludir el pago a los acreedores poniendo a salvo los bienes a través de la creación de cualquier otra sociedad o de cualquier otra forma. El blanqueo de capitales, ataques a sistemas informáticos, los delitos también medioambientales también se pueden dar en este ámbito, el delito fiscal contra Hacienda Pública y Seguridad Social también, y luego hay otros pues en los que más bien se cometerán cuando la sociedad se haya constituido para eso, para cometer estos delitos, ¿no? Que son pues, de inmigración ilegal, tráfico de órganos y trata de seres humanos, pornografía, prostitución infantil y otros de ese tipo, ¿no? que ya digo que se podrán cometer seguramente de forma más fácil cuando se haya constituido la sociedad para cometerlos, no porque se produzcan en el ámbito de una sociedad que ya está en funcionamiento y que se dedique a la actividad que sea. Bien, ¿cuándo se puede imputar el delito a esa sociedad, a esa persona jurídica? Bueno, pues aunque no se pueda, lo primero que llama la atención es que a la sociedad se le condenará por el delito, aunque no se puede individualizar la responsabilidad de la persona física concreta que ha intervenido en los hechos. Puede darse el caso de que haya tal opacidad que no se sepa concretar a quién se le puede imputar el delito dentro de la estructura de la sociedad, ni a su directivo, ni a sus administradores, ni a ningún empleado, pero lo cierto es que se constata la comisión de un delito. Pues aún en ese caso se le puede condenar a la sociedad pese a no poder individualizar la persona física concreta que ha intervenido en los hechos. Incluso aunque esta persona se haya individualizado, sepamos quién ha sido la persona física, el empleado, el directivo, el administrador, el legal representante de la sociedad que ha cometido el delito, pero ha fallecido, con lo cual se extingue su responsabilidad penal, no se le puede condenar a él, pero sí se le podrá condenar a la sociedad. Ha escapado a la acción de la justicia, ha huido, el juicio se podrá celebrar aunque no esté y podrá condenarse a la sociedad. Aunque esa persona fuera inimputable, ¿no? Hay casos en el Código Penal en que la persona no puede ser condenada pese a que se haya constatado la comisión del delito o tiene una eximente, por ejemplo, pues una situación psíquica, ¿no? una enajenación mental, ¿no? Aún en esos casos, ya digo, llega a tanto la reforma que se puede condenar a la sociedad, aunque no se llegue a condenar a ninguna persona física junto con la sociedad. Sin embargo, también al hilo de lo que se decía en la presentación, hay una serie de atenuantes que tratan de buscar la colaboración de la sociedad en el descubrimiento del delito y en evitar que se vuelva a producir, ¿no? Entonces, la confesión es un atenuante, la confesión de la persona jurídica a través de sus representantes legales después de haber cometido el delito, lógicamente, pero antes de que se haya iniciado una investigación penal. La colaboración con la investigación, en estos casos será muy útil, por ejemplo, se me ocurren temas de delitos informáticos, pues facilitar
el acceso a los discos duros y a los ordenadores donde estén las pruebas, ¿no? La reparación del daño causado, que esta es bastante tradicional, si se ha estafado a alguien, pues devolverle el dinero, y si se establecen medidas de prevención para evitar que en el futuro se puedan volver a cometer situaciones de este tipo. La extinción de la responsabilidad penal, a diferencia de lo que ocurre con la persona física, aquí tiene ciertos matices. Si una persona física fallece, como he dicho antes, su responsabilidad penal se extingue, no se puede condenar a una persona que ha fallecido ni a sus herederos ni nada por el estilo. En cambio, en una sociedad, el equivalente de la muerte es su disolución, pues si se disuelve, aún así no se extingue su responsabilidad penal, siempre que esa disolución responda precisamente al objetivo de escapar del delito. Sería lo que se llama una disolución encubierta o aparente de esa sociedad que no quiere ser condenada, y entonces va al notario, otorga una escritura de disolución, se inscribe en el registro mercantil, la disolución y liquidación, y desaparece, ¿no? Pero continúa sus actividades con otra sociedad de nueva creación, o que se han comprado las acciones a sus titulares, pero normalmente con la misma clientela, los mismos proveedores y demás, a veces el mismo domicilio. Pues en ese caso se podrá imputar el delito a la sucesora, a la empresa que ha continuado las actividades. Y en aquellos casos en que la sociedad no se disuelve, pero se transforma, se fusiona con otra, se extienden dos o más, en esos casos también se imputará la responsabilidad penal del delito a la sociedad resultante de la transformación, de la escisión o de la fusión, lo que viene a decir un poco pues, que el afán aquí del legislador penal es que no se escape ninguna. Las penas, no llegaremos a ir al Alcatraz como en la foto, pero porque lógicamente a la persona jurídica no se le puede ingresar en prisión, pero se puede imponer como pena más importante la multa, que siempre va a ser proporcional al daño ocasionado, al beneficio obtenido por la sociedad, sobre todo en los delitos económicos, aunque la propia ley, el Código Penal, incluye el posible fraccionamiento si por culpa de esa multa está en peligro la supervivencia de la empresa misma y la estabilidad de los puestos de trabajo. En fin, se mantiene, como hemos visto antes, una consecuencia accesoria, ahora con carácter de pena, no de consecuencia accesoria, de pena directamente que se puede condenar a la sociedad, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades hasta un máximo de 5 años, la clausura de sus locales o prohibición de actividades, la inhabilitación para obtener ayudas o subvenciones públicas, la inhabilitación para contratar con la administración pública y obtener beneficios fiscales y de seguridad social. Por ejemplo, el delito también lo puede cometer una fundación, porque es una persona jurídica que tiene un régimen fiscal muy favorable, lo perdería si la fundación fuera la que ha sido condenada, y la intervención de la sociedad también hasta un máximo de 5 años. Estas son básicamente las líneas generales de la reforma, y luego, si quieren, para profundizar un poco más, pues dejamos abierto luego el coloquio y ahora mi compañero les explicará la responsabilidad civil.